Hola, mi nombre es Alejandra Vázquez y les doy la bienvenida a la segunda parte de la clase de tejido muscular. En la clase anterior, es decir, en la parte 1, vimos cómo se clasificaba el músculo y lo clasificamos en músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. Hablamos de cómo está revestido el músculo estriado esquelético, recordando que ese revestimiento es tejido conjuntivo. También hablamos de cómo está compuesta la fibra muscular, su clasificación, su definición, y por último hablamos de cómo es el mecanismo de la contracción muscular. El día de hoy vamos a hablar de la parte 2 de este tema y nos enfocaremos en esas características diferenciadoras del músculo estriado cardíaco, comparándolas con las que vimos en la parte 1 referentes al músculo estriado esquelético. Posteriormente y de forma más general, hablaremos de la respuesta a la demanda en el músculo, la regeneración y reparación de este tejido, de las aplicaciones clínicas de los conocimientos que hemos adquirido y les propondré algunas actividades. Hablemos entonces de las características del músculo estriado cardíaco, enfocándonos en las diferencias con el músculo estriado esquelético. Antes de comentarles sobre estas diferencias, quisiera recordar que el músculo estriado cardíaco es un músculo involuntario, que tiene una ritmicidad inherente y tiene la capacidad de contraerse de forma espontánea. Además, es un músculo que está limitado al corazón y a las porciones proximales de las venas pulmonares. En cuanto a la forma de la fibra muscular, tenemos que la fibra muscular cardíaca está constituida por múltiples células cilíndricas dispuestas extremo con extremo y unidas mediante discos intercalares. En la imagen a su mano izquierda podemos observar un corte teñido con hematoxilina y eosina, en donde encontramos múltiples células cardíacas. Cada una de ellas se une a sus compañeras mediante discos intercalares, que son uniones especializadas. En el microscopio óptico, estos discos intercalares se observan como estructuras lineales. Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí tenemos otra señaladas con las flechas negras, otra. Esas estructuras lineales se observan bien teñidas, bien eosinófilas y se disponen de forma transversal a la fibra muscular, asemejando a los peldaños de una escalera. La célula muscular cardíaca además presenta unas características distintivas. Por ejemplo, su núcleo es un núcleo ovalado, central y de gran tamaño, a diferencia del músculo estriado esquelético, en el cual se presentaban múltiples núcleos situados hacia la periferia de la célula. Otra característica importante es que tenemos que recordar que la disposición y la organización de los miofilamentos es similar a la que se encuentra en el músculo estriado esquelético, por lo tanto aquí también podemos observar esas estriaciones que están esquematizadas en esta imagen de acá. Haciendo un resumen, entonces observamos que las características de las fibras son las siguientes. Se tratan de células con un solo núcleo, un núcleo central, que son ramificadas, que como podemos observar acá, señalado con las flechas rojas, se observan extensiones del citoplasma que simulan ramificaciones. Además, se trata de células estriadas que se unen mediante discos intercalares. Hablemos con más detalle de los discos intercalares. Como comentábamos, los discos intercalares son característicos y solo están presentes en el músculo estriado cardíaco. Se trata de sitios de adhesión muy especializados entre células contiguas. Esos discos intercalares tienen dos componentes, un componente transversal y un componente lateral. El componente transversal está señalado aquí con las flechas negras y es el único que puede observarse en el microscopio óptico. Como comentábamos en la lámina anterior, se observa como una línea bien teñida. En el componente lateral podemos encontrar uniones adherentes
y máculas adherentes o desmosomas. Cuando hablamos de las fascias adherentes o uniones adherentes, estamos hablando del constituyente principal del componente lateral y el responsable de que podamos identificar a los discos intercalares en cortes teñidos con hematoxilina y eosina. Su función es anclar los filamentos de actina del último sarcómero a la membrana plasmática. Otro constituyente del componente transversal son los desmosomas. Los desmosomas unen las células individuales entre sí e impiden que las células se separen ante la tensión de contracciones repetidas. Sin embargo, estos desmosomas no solo se encuentran en el componente transversal, sino que también se encuentran en el componente lateral. El último constituyente de los discos intercalares son las uniones de hendidura, conocidas también como nexos o uniones comunicantes. Ellas se encuentran solamente en el componente lateral de los discos intercalares para protegerse de las fuerzas generadas durante la contracción. Estas uniones de hendidura son vitales porque ellas son las encargadas de pasar la información de una forma más rápida entre las células cardíacas, haciendo de esta manera que ellas se comporten como una unidad, a pesar de que cada célula conserva su integridad y su individualidad. En el músculo estriado cardíaco tenemos una diada en vez de una triada, que era lo que veíamos en el músculo estriado esquelético. Esto se debe a que en este músculo el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado, como lo podemos observar en la imagen de acá en la derecha. Fíjense que en este músculo el retículo sarcoplásmico no genera esos engrosamientos en la proximidad con el túbulo T, sino que más bien se trata de pequeñas terminales que se unen a este túbulo T. Por lo tanto, entonces decimos que un túbulo T y esas pequeñas terminales del retículo sarcoplásmico o del retículo endoplasmático liso van a formar una diada y que por lo tanto no encontraremos cisternas. Además, hay otra característica y es que el túbulo T en este músculo tiene mayor diámetro que en el músculo estriado esquelético, entre la unión entre la banda A y la banda I, generando como consecuencia que solo se encuentre un túbulo T por sarcómero. Una cuarta diferencia significativa se da en la contracción muscular. Si recordamos cómo era la contracción muscular en el músculo estriado esquelético, teníamos que se producía un potencial de acción que generaba una despolarización del sarcolema que llegaba hasta el túbulo T, en el cual se encontraban los receptores de HCR, que son las proteínas sensoras de voltaje. En ese momento, las proteínas sensoras de voltaje cambiaban su configuración y le mandaban señal al retículo sarcoplásmico para que liberara calcio. Entonces el calcio que era liberado del retículo sarcoplásmico era el único necesario para que se iniciara la contracción muscular. Sin embargo, aquí en el músculo estriado cardíaco, la liberación solo de calcio del retículo sarcoplásmico no es suficiente para iniciar la contracción muscular cardíaca. De hecho, es necesario el paso de calcio desde la luz del túbulo T al sarcoplasma. Recordemos que el retículo sarcoplásmico no está bien desarrollado en este músculo, así que no podemos hacerlo responsable de que libere todo el calcio necesario para que se produzca la contracción muscular. Él debe recibir ayuda de las DHSR. En este músculo, las DHSR, ante la despolarización de larga duración, cambian su conformación para convertirse en conductos de calcio funcionales, que permiten el paso de calcio desde el espacio extracelular en la luz del túbulo T hacia el interior de la célula. Cuando este calcio entra, se inicia un mecanismo de liberación de calcio activado por calcio, en el cual el calcio que está entrando en el sarcoplasma constituye la señal para que los receptores de reanodina liberen aún más calcio de forma masiva y rápida desde el interior del retículo sarcoplasmático, continuando así con los subsiguientes pasos de la contracción muscular. Entonces aquí a mano derecha les dejo los pasos de la contracción muscular en el músculo cardíaco, resaltando aquellos que son diferentes, en el cual las DHSR juegan un papel importantísimo.
El músculo estriado cardíaco debe su contracción rítmica y espontánea a las fibras de Purkinje. Se trata de células musculares que han perdido su estructura contráctil y se han especializado en la conducción de la excitación eléctrica. Ellas son capaces de generar y transmitir con rapidez los impulsos contráctiles. Y en los preparados histológicos se ven de un color mucho más claro debido a la gran cantidad de glucógeno que poseen. Hablemos ahora de las características diferenciadoras del músculo liso. El músculo liso se presenta en forma de haces de células fusiformes o aguzadas, lo que significa que sus extremos son aguzados o que terminan en punta. Se trata de células alargadas que entonces en el centro tiene mayor diámetro. Estas fibras musculares presentan un núcleo que se encuentra central. Cuando la fibra está relajada, el núcleo tiene una forma ovalada, alargada, con bordes redondeados. Sin embargo, cuando la célula está contraída, adquiere forma de tirabuzón, que es como un rulo. Estas células también tienen una longitud variable. Pueden medir 20 micrómetros, como sucede en los pequeños vasos sanguíneos, hasta 500 micrómetros, como se encuentran en la pared del útero durante la gestación. Una característica que es distintiva del músculo liso es que presenta cuerpos densos. Los cuerpos densos proveen un sitio de fijación para los filamentos delgados y los filamentos intermedios. En ellos se encuentra una gran cantidad de proteínas de adhesión como la alfa-actinina que permite fijar estos filamentos al sarcolema de forma directa o indirecta. Si vemos la imagen de acá, podemos observar esos cuerpos densos como estas pequeñas pelotitas que se encuentran acá. Ellos van a fijar a los filamentos intermedios, que vendrían siendo estos, con los filamentos de actina, que son los que están representados en color amarillo. Estos cuerpos densos son de gran importancia porque ellos son los que transmiten las fuerzas contráctiles que se generan dentro de la célula hacia la superficie general, lo que produce la alteración de la forma de la célula. Por eso podemos ver que en un estado relajado la célula conserva su forma ahusada o fusiforme, mientras que cuando está contraído altera esta forma. Es más o menos lo que sucede con estas pelotas mágicas, no sé si las recuerdan, creo que se llamaban así, pelotas mágicas. Los cuerpos densos vendrían siendo estas pelotitas naranjas que van a unir entonces a los filamentos de actina o los filamentos delgados y a los filamentos intermedios. Esos cuerpos densos no solo se encuentran ubicados en el sarcolema, en la parte interna del sarcolema, es decir, a la que mira hacia el sarcoplasma. También se encuentran ubicados en todo el citosol. Es por eso que algunos autores prefieren diferenciarlos, llamando cuerpo densos a los que están en el sarcoplasma y placas de inserción a aquellos que se encuentran en la parte interna del sarcolema. Y este más o menos sería el efecto que producen. Aquí estaría en estado relajada la célula y aquí estaría en estado contraído. Como acotación, los filamentos intermedios conforman el citoesqueleto celular y están compuestos por filamentos de la proteína desmina y bimentina. En esta imagen del músculo liso contraído podemos observar cómo el núcleo adquiere entonces esa forma de tirabuzón que comentaba en la lámina anterior. El músculo liso, según su inervación, se clasifica en unitario y multiunitario. Veamos aquí la imagen de la izquierda para ejemplificar ese músculo liso unitario. Antes que nada tengo que mencionarles que esta estructura que está aquí es una fibra nerviosa y las fibras nerviosas en el músculo liso presentan en sus terminales axónicos múltiples engrosamientos, como vemos aquí, que son conocidos como varicosidades o boutons en passant. Y por favor disculpen mi francés, yo no sé francés. Pero bueno, en esas varicosidades se encuentran múltiples vesículas que contienen neurotransmisores como lo son acetilcolina y noradrenalina. Y una característica diferenciadora también es que la fibra nerviosa en este músculo no se encuentra relacionada tan estrechamente con las fibras musculares.
Hay una separación mayor entre ellas. Por eso es que estos engrosamientos son tan importantes para la liberación de los neurotransmisores. Además de ello, las fibras nerviosas solo hacen sinapsis con algunas fibras musculares. Aún así, todas las fibras musculares se contraen conjuntamente, y esto se debe a las numerosas conexiones comunicantes, también llamadas nexos o uniones de hendidura, que permiten el paso de iones de una forma más rápida entre célula y célula para que pueda producirse entonces la contracción muscular, a pesar de que se traten de fibras diferentes. Ahora, si vamos a la imagen de la derecha, vamos a tener ejemplificado el músculo multiunitario o vascular. A este músculo lo vamos a llamar multiunitario porque cada fibra muscular representa una unidad independiente. Cada una de ellas se puede contraer de forma independiente a las demás. Y eso se debe a que tienen una inervación propia. Entonces hablamos de múltiples unidades. Por eso lo llamamos multiunitario. La cuarta diferencia importante se da en la contracción muscular. La contracción del músculo liso puede desencadenarse por varios procedimientos, entre los que se incluyen los impulsos mecánicos, las despolarizaciones eléctricas, que son las que hemos comentado, y los estímulos químicos. Este músculo además está especializado en la contracción lenta y prolongada, y esto se debe a que la velocidad de reacción de la ATPasa miocínica es muy baja. Tanto así que se considera que es alrededor de un 10% de lo que hace el músculo estriado esquelético. Algo muy importante es que no hay troponina. Y entonces ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo se inicia la contracción? Porque antes habíamos comentado en el músculo estriado que el calcio se tenía que unir a la troponina y entonces empezar todo ese proceso de contracción. Entonces seguro se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace? Pues la verdad es que el músculo liso tiene un sistema diferente. Ese sistema lo vamos a ver aquí. Como vemos, el calcio que se encuentra fuera de la célula entra a través de las proteínas sensoras de voltaje y además se libera del retículo endoplasmático liso o del retículo sarcoplásmico. Ese calcio va a ser atrapado por la calmodulina en vez de la troponina. Ella es la que va a reemplazar a la troponina. Y se va a formar entonces un complejo de calcio-calmodulina. Ese complejo de calcio-calmodulina, a su vez, se va a unir a la sinasa de las cadenas ligeras de miocina, indicada aquí como MLSK, por sus siglas en inglés. Myosin Light Chain Kinase. Y lo que va a hacer todo este complejo es fosforilar la cadena ligera, es decir, como la cola de la molécula de miocina para activarla. Esto permite entonces que los sitios de fijación para la actina se activen. Y entonces así continúa el proceso de contracción muscular como lo habíamos mencionado anteriormente. Y otra característica importante es que esos filamentos de miocina no van a tener una exposición de filamento grueso bipolar, como lo tenían en el músculo estriado, sino que va a tener más bien una configuración de filamento grueso polar lateral. Es decir, que las cabezas de miocina se van a disponer de esta manera. Otra diferencia importante es que las células musculares lisas no presentan túbulos T. En su lugar presentan caviolas, que son invaginaciones también del sarcolema, pero que no llegan a formar el túbulo T. Aún así, pues mantiene la misma función que tenía el túbulo T en el músculo estriado. Veamos ahora cuál es la respuesta a la demanda muscular. Bueno, en la imagen aquí de la izquierda tenemos en la figura A representados en este esquema células en un estado normal. Como respuesta a la demanda, esas células pueden hacer dos cosas. Pueden
como aparece en la figura B, hipertrofiarse, es decir, aumentan su tamaño, o pueden, como está representado en la figura C, generar hiperplasia, es decir, que hacen mitosis y se dividen. O también pueden hacer lo que está representado en la figura D, que es hiperplasia e hipertrofia. Cuando hablamos de hipertrofia, entonces estamos hablando nada más de un aumento de la célula debido a que hay un mayor contenido de los componentes que la conforman. Es decir, por ejemplo, en el caso del músculo hay un aumento en los miofilamentos. Y eso hace que las células musculares aumenten de diámetro. Sin embargo, por ejemplo, en el músculo liso, también se puede generar, aparte de una hipertrofia, una hiperplasia, es decir, las células se dividen y tenemos una mayor cantidad de células. Y bueno, aquí este es un ejemplo para comentarles que el antónimo de hipertrofia, que vendría siendo lo que estamos viendo acá, en este músculo, es la atrofia, en donde el músculo se adelgaza. Entonces, en vez de hacerse más grandes, las células se hacen incluso más pequeñas y el músculo pierde su fuerza. De ahí el dicho, lo que no se usa, se atrofia. Hablemos ahora de la regeneración y reparación muscular. Primero que nada, hay que diferenciar qué es regeneración y qué es reparación. Cuando hay una injuria en algún tejido, decimos que este se regenera cuando el defecto es sustituido por células con las mismas características, digamos, de arquitectura y de función. Es decir, en otras palabras, que es sustituido por una población de células iguales. En cambio, en la reparación, el defecto es rellenado, por decirlo así, con poblaciones celulares que no cumplen la misma función, pero sí sirven para mantener la arquitectura del tejido. Por ejemplo, en el músculo liso sí hay regeneración. Recuerden que aquí sí se hace mitosis. De hecho, hay poblaciones celulares del músculo liso que tienen mitosis regulares. Por ejemplo, el músculo liso del útero prolifera de forma normal durante el ciclo menstrual. Eso permite que haya regeneración de este músculo. Sin embargo, en el músculo esquelético la regeneración es limitada. No hay, como tal, hiperplasia, que es esa mitosis que permite que se generen varias células iguales. Y decimos que es limitada porque depende de las células satélite. Las células satélite son células no diferenciadas que tienen el potencial de sufrir diferenciación miógena y se encuentran asociadas a la membrana plasmática de la fibra muscular. Digamos que hay varias, pero ante una lesión, ellas no son suficientes. Por eso decimos que la regeneración es limitada. En cuanto al tejido muscular cardíaco, no hay regeneración en condiciones normales. No se produce esa mitosis. Sin embargo, en estudios realizados en corazones extraídos de pacientes que recibieron trasplante, se lograron identificar núcleos mitóticos, pero era súper ínfima la cantidad, era de alrededor de 0,1%, lo cual no permitía claramente la regeneración de la parte del músculo dañado. Entonces podemos decir que en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco no hay como tal una regeneración, sino que se produce una reparación. Y la reparación se hace con tejido conectivo. En los lugares donde está la lesión se forma tejido conectivo fibroso, que sella, por decirlo de alguna manera, el defecto, pero no va a cumplir la misma función que cumpliría si se trataran de células musculares. Por lo tanto, entonces siempre queda una secuela. Entonces, por ejemplo, si hubo un traumatismo
en el músculo esquelético, la persona le puede costar extender la pierna, por ejemplo. Hablemos ahora de la aplicación clínica de los conocimientos que hemos adquirido. La Myasthenia gravis es una enfermedad autoinmune, cuyos signos clínicos incluyen ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Incluso aquí, puede verse caída la ceja, se disimulan o se atenúan las líneas de expresión, hay una caída de la comisura labial, incluso puede haber diplopía, que es visión doble, y fatiga muscular generalizada. Lo que ocurre a nivel celular es que hay un bloqueo de los receptores de acetilcolina en el sarcolema. Y estos receptores están bloqueados por anticuerpos. Además, hay un espacio mayor entre la neurona y el sarcolema, es decir, la hendidura sináptica es mucho mayor. Lo que sucede cuando hay este bloqueo, hay una menor disponibilidad de receptores de acetilcolina. Y como comentábamos en la primera clase, estos receptores son en verdad canales de sodio, que son necesarios para que el sodio entre y se produzca la despolarización de la membrana, para así entonces transmitir el impulso nervioso. Por lo tanto, la efectividad de las fibras musculares disminuye notablemente, ocasionando entonces los signos y síntomas clínicos comentados anteriormente. Para tratar a la Myasthenia gravis, se utilizan inhibidores de acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que, en situaciones normales, una vez que se ha producido el mecanismo habitual, degrada la acetilcolina en ácido acético y colina, la cual es luego recaptada por el terminal axónico para su reutilización. Si inhibimos la acetilcolinesterasa y nos vamos para acá, tendríamos entonces una mayor disponibilidad de acetilcolina porque extenderíamos su permanencia en la hendidura sináptica, con la intención entonces de promover que la acetilcolina se una a sus receptores en el sarcolema. Pero también podemos aplicar estos conocimientos a nuestra área, a la odontología, y de hecho lo podemos aplicar para el tratamiento del bruxismo. El bruxismo es un hábito parafuncional que consiste en el apretamiento de los dientes, el cual puede ser céntrico o excéntrico, es decir, que solo apretamos los dientes sin moverlos o que apretamos los dientes y los movemos. Es lo que muchas personas conocen como rechinar los dientes. Ese hábito parafuncional genera consecuencias en la articulación temporomandibular, en los dientes y en los músculos, sobre todo en el macetero. De hecho, podemos ver aquí cómo esta mujer presenta hipertrofia de los músculos maceteros. El tratamiento del bruxismo es complejo, pero en una de las fases podemos aplicar toxina botulínica. La toxina botulínica es la que conocemos como Botox, y de hecho es una toxina producida por una bacteria anaeróbica llamada Clostridium botulinum. En odontología vamos a utilizar la toxina botulínica tipo A. ¿Cuál es el efecto de la toxina botulínica? Bueno, su efecto es inhibir la liberación de acetilcolina desde el terminal del axón. Por lo tanto, el músculo no recibe la señal para contraerse. La vamos a aplicar en el músculo macetero para evitar ese cierre fuerte de la mandíbula. Sin embargo, esta toxina botulínica tipo A no solo puede ser usada en el bruxismo. De hecho, lo podemos usar también para corregir la sonrisa gingival. Esta es una imagen de antes y esta es una imagen de después del tratamiento, donde observamos un efecto más estético de la sonrisa. Decimos que una sonrisa es estética cuando exhibe hasta 2 milímetros de encía. En este caso, esta muchacha exhibía un poco más, por eso se inyectó toxina botulínica a ambos lados de las alas de la nariz para conseguir que cuando sonriera el labio superior no se contrayera tanto y por lo tanto no mostrara tanta encía, logrando así el efecto estético.
De esto se encarga una especialización que se llama armonización orofacial. Entonces, bueno, con la toxina botulínica tipo A podemos corregir sonrisas gingivales leves. Sin embargo, la sonrisa gingival no siempre se presenta de una forma tan leve, y de hecho puede estar ocasionada por diferentes causas. Por ejemplo, en esta imagen de acá observamos unos dientes bastante cuadrados y sabemos que estéticamente los dientes deberían ser más largos que anchos. Por lo tanto, acá podemos intuir que si cortamos un poco de encía, hacemos un aumento de corona clínica, entonces descubrimos ese diente y reducimos la sonrisa gingival. Sin embargo, se deben tener en cuenta otras consideraciones como preservar el espacio biológico y todo eso, pero eso lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Otra consideración es que se puede hacer una modificación de la inserción del labio, entonces bajando un poco esa inserción para que cuando el paciente sonría, entonces no se muestre tanto la encía. Y todos estos tratamientos se va a encargar el área de periodoncia. Ahora, también puede suceder que hay un crecimiento del maxilar en sentido longitudinal bastante notable. Y para corregirlo, no solo basta con colocar toxina botulínica o hacer algún procedimiento periodóntico, entonces para ello nos valemos de la cirugía maxilofacial, que muchas veces está ligada con la ortodoncia. Pero algunos casos sencillos y más permanentes, porque si colocamos la toxina botulínica, recuerden que cada cierto tiempo se tiene que hacer una reaplicación, podemos entonces, para evitar estas reaplicaciones continuas, utilizar la ortodoncia, en la cual entonces vamos a intruir los dientes ligeramente para que con el diente ese tejido de la encía también suba, por lo tanto se disimula la sonrisa gingival. Bueno, ahora llegamos a la parte de actividades. Ya culminamos con la clase y aquí les propongo unas cuantas actividades. Con estas actividades no pretendo que se agobien, de hecho son opcionales, las pueden hacer si quieren o no, pero los animo a que las hagan para que repasen el contenido de las clases. Para este tema vamos a abrir 3 foros. El primero es de sugerencias. Y la idea es que en este foro ustedes opinen sobre la clase, si les gustó el contenido de las láminas, las actividades, la metodología, si hablaba muy rápido, si les gustó algo, recalquen que les gustó para que lo apliquemos en las próximas clases o algún aspecto que quieran mejorar, lo que ustedes consideren. Luego tenemos un segundo foro de preguntas y respuestas donde la idea es que ustedes publiquen sus dudas sobre la clase y las respuestas de las actividades que les voy a proponer ahorita. Esas respuestas las van a colocar en el foro de preguntas y respuestas. El tercer foro es de aprendizaje colaborativo y la intención para este foro es que ustedes comenten curiosidades, aplicaciones clínicas, enfermedades, investigaciones que les hayan llamado la atención. La idea es conocer el tejido muscular más a fondo y que juntos vamos a ir aprendiendo. Por eso, para este foro, me gustaría que si, por ejemplo, leen alguna investigación, algún artículo, hagan un resumen de lo que leyeron y coloquen la fuente. No es que coloquen un copy-paste de todo lo que dice el artículo, porque la idea es ahí que coloquen los detalles, las curiosidades que les llamen la atención. También pueden dejarle preguntas a sus compañeros o sugerir investigar algún tema, otro tema que hayan leído y que también les haya gustado. Para responder las siguientes preguntas, te sugiero leer con anterioridad la bibliografía recomendada, ya que algunas preguntas han sido formuladas para conocer el tejido muscular más a fondo y resultan complementarias a esta clase. Publica tus respuestas en el foro de preguntas y respuestas, donde también podrás escribir tus dudas de esta clase. La primera pregunta es: clasifica el tejido mostrado en la fotomicrografía e indica qué señala la flecha azul. La segunda pregunta es: indica qué estructuras están señaladas en el siguiente dibujo. Y aquí les puse una... aquí les había puesto una pista que es el núcleo. Debería estar pintado de un color moradito, pero no sé por qué se ve blanco.
De hecho, hay otra pista, les voy a dar otra pista, y es que, bueno, aquí ven un aro azul que significa algo, y ven unos cuadraditos del mismo color azul. Entonces ahí más o menos tienen otra pista para que vayan identificando las demás estructuras. La tercera pregunta es, considerando las respuestas de la pregunta anterior, clasifica el tejido de la pregunta 2. La pregunta 4. A continuación se presenta una serie de afirmaciones, indica si son verdaderas o falsas. La primera de ellas es, las células musculares cardíacas maduras tienen la capacidad de dividirse. ¿Verdadero o falso? La segunda, las células musculares lisas secretan matriz de tejido conjuntivo. ¿Verdadero o falso? Los filamentos de miocina en el músculo estriado-esquelético son filamentos gruesos bipolares. ¿Verdadero o falso? La cuarta, el sarcómero va de línea M a línea Z. ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? Y la quinta, todos los tipos de músculos presentan túbulos T. ¿Será eso verdadero? La quinta pregunta es, la lengua, la faringe, la parte lumbar del diafragma y la parte superior del esófago son excepciones a la clasificación expuesta en la clase. ¿Cómo se clasifican estos músculos? Y la sexta y última pregunta, ¿qué hacen las proteínas accesorias del músculo estriado? Y menciona dos de ellas. Y bueno, aquí les traigo la bibliografía que es la misma de la clase anterior, el libro de Roja y Paulina, el capítulo número 11 que es el de tejido muscular y el libro de Garnett y Hyatt, el capítulo 8 que es de músculo. Muchísimas gracias por tu atención. Quedo atenta a tus comentarios en los foros. Porfa, participen. Y bueno, no me puedo despedir sin antes desearles de parte de la cátedra que tengan una feliz Navidad y próspero año 2021. Espero que la pasen junto a su familia, a pesar de, la situación que estamos viviendo, y que disfruten mucho estas Navidades. Un abrazo, chao.